oración es poderosa y la oración me cambia a mí. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Si no oramos, somos como el pez fuera del agua. ¿Qué pasa? Empezamos a desfallecer y terminamos en muerte espiritual. Dice el versículo 13 de este capítulo 5, que vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. James 5, nos sugiere como siempre, o hermanos, moviéndose, colaborando, ayudando. Para que todos puedan leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? ¿A cuánto les gusta orar? No digo por los alimentos, sino pasar tiempo de oración delante de Dios. Amén. James 5, 13, 13 al 18. Don Santiago está aquí. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hace una pregunta. ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué pasa? Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz, ¿de quién? Puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oremos. Padre bueno, venimos ante tu presencia a suplicarte, a rogarte en este día, que esta palabra tuya penetre en nuestro espíritu, y nos dé, Señor, entendimiento, cómo orar, cómo hacerlo, cómo permanecer, para beneficio de nuestras almas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, Espíritu Santo, lo necesitamos. ¿A cuánto le gusta orar? Digo orar, no digo decir una palabrita de vez en cuando, orar, pasar tiempo en la presencia de Dios. No muchos, ¿verdad? Somos muchos, pero no muchos en la oración. Qué lindo, yo me recuerdo cuando la iglesia tenía vigilia de oración, los días gloriosos. Había un sentir del Señor muy bello y me alegra haber sido parte de ello. Sentía la bendición del Señor, porque era un tiempo
de oración donde nos nutríamos, nos fortalecíamos. Era un tiempo de lágrimas, de clamor y de unción. Y es algo que necesitamos del Señor. Por ello, al clamar y tocar la puerta del cielo, Dios contesta. No hace mucho tiempo también teníamos un buen grupo con las hermanas danceras, tiempo de oración, pasamos muy lindo. Para mí fue muy edificante, muy gratificante. Y yo me imagino que para ellas también. Donde oraban, buscaban el rostro de Dios. Donde podíamos hablar con Dios, derramar nuestras lágrimas. Y Dios hace cosas en nuestras vidas. Yo extraño esa oración. La oración cambia nuestras vidas. Amén. De eso quiero hablar, que la oración nos cambia a nosotros. Me cambia a ti, me cambia a mí. Diga conmigo, la oración me cambia. Y le voy a explicar por qué. Santiago aquí lo dice de la siguiente manera. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hace una pregunta. ¿Cuántos afligidos hay aquí? No levante su mano, simplemente sabe usted que en su corazón hay aflicción, hay problemas, hay dificultades. Eso es lo que se llama una aflicción. Es decir, hay aflicción cuando estamos tristes, cuando tenemos necesidad de algo. Hay un peso, hay un dolor, hay una tristeza. Y muchos venimos así. Pero qué lindo, gloria a Dios, que venimos y no nos quedamos recostados en nuestra casa, sino que salimos a buscar de Dios. Y cuando uno busca de Dios, puede venir cansado, fatigado, abrumado, y Dios le da descanso. Dios te da algo. Dice nuestro texto, si hay alguna persona que está afligida, ¿qué tiene que hacer? Póngase a orar. Le gusta eso. Y no dice simplemente ore, sino que dice haga oración. Hay diferencia entre orar y hacer oración, ¿verdad? Me gusta eso de hacer oración. Es algo más efectivo, es algo más activo, es algo que va a producir un resultado en tu vida. ¿Y cómo se ora? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos con un amigo? ¿Cómo hablamos con un familiar? ¿Cómo hablamos con alguien que nos escucha? Y le presentamos eso, ese peso que tenemos, esa tristeza, esa duda, ese dolor, esa angustia. Y se lo presentamos a Dios. Pero si hay alguien que está alegre, comience a cantar alabanzas, comience a alabar a Dios. Y yo le digo que da resultados. Le digo porque le hablo de mi propia experiencia. Hay momentos en que uno siente como en el boxeo que le tiren la toalla. Y ahí comienzo a decir, alabaré a mi Señor. Y empiezo a pensar en ese corito que dice, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y comienzo a alabar al Señor, levanto mis manos, adoro, alabo. Inmediatamente siento una paz. Siento que se cambia la circunstancia. Dios tiene respuesta para cada situación, para cada necesidad, para cada petición. Amén. Es decir, hay respuesta para cada estado mental por el que pudiéramos estar pasando. Porque en realidad el problema lo sentimos acá, pero en realidad está acá.
y nos afecta al resto. ¿Está alguno enfermo? Llame al anciano de la iglesia. Oren. Que ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay una promesa de parte de Dios. ¿Estás enfermo? No vayas con cualquiera que te ponga las manos. Ve con aquel que dice que es un anciano, es decir, no habla de años, sino de aquel que tiene autoridad espiritual. A eso se refiere cada escritura. No está hablando de edad, sino busca aquel hermano, aquella hermana que está cimentado, que está estabilizado, firme en la palabra de Dios. La Biblia dice que oremos los unos por los otros. Yo le decía esta mañana al grupo de discipulado, oramos los unos por los otros. Usted ora por su hermano, por su hermana, ora por el pastor, por la familia del pastor, ora por todo. Porque dice la Biblia que tenemos que orar uno por los otros. No decir que oramos, sino que oremos. Si yo le digo a usted que estoy orando, es porque estoy orando. Es decir, tenemos que luchar con la oración. Me decía un hermano el viernes, pastor, ¿puedo leer la Biblia? ¿Puedo estudiar la Biblia? Y puedo hacer ayuno. Y orar también, pero no puedo orar mucho tiempo. Quiero encerrarme y pasar un tiempo con Dios. Y me cuesta, me da sueño, me da aburrimiento, me da cansancio. Y me saca, porque no puedo pasar tiempo. Me decía, ¿qué puedo hacer? Orar. Pero es que justamente ese es el problema, que me cuesta orar. ¿Cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a manejar? Manejando. ¿Cómo vas a aprender a orar? Orando. Disciplina. Persistencia. ¿Sientas o no sientas? Si usted me dice, pastor, usted cada vez que va a la presencia de Dios, usted siente, no, yo a veces no siento nada. Absolutamente nada. Yo a veces quisiera que un ángel me hablara, que no sé, que sentir un coro de voces y un montón de cosas y no siento nada. Pero sin embargo oro. Y cuando me levanto, al poquito tiempo, Dios me muestra que la oración tiene poder. Es decir, tenemos que aprender a buscar de Dios. Tenemos que aprender a pasar tiempo en su presencia. Búsquese a alguien con quien orar. Si usted no puede solo, búsquese a alguien. No para hablar de los hermanos, sino para orar. Si el hermano te llamo, o hermana te llamo, porque vamos a usar todo este tiempo, o 10 minutos cada día, una determinada hora, vamos a orar el uno por el otro. Pero ore. Yo me acuerdo, pastor, fuimos a un retiro de pastores y me tocaba ministrar y había un pastor que a las 4:30 de la mañana ponía el despertador y le tocó compañero mío. Y le digo, ¿por qué lo pone a las 4:30? Y dice, porque a esa hora me van a llamar para hablar con un hermano que estoy de acuerdo a orar a esa hora. Y sí, así fue esa semana, a las 4:30 sonaba el despertador y el hermano, aquí estamos hermano, gloria a Dios, y comenzaban a orar los dos por teléfono. Es un buen hábito. Con tantos medios de comunicación que tenemos, que a veces no podemos estar juntos, por lo menos agarramos el teléfono y decimos, ¿sabes qué, pastor? O hermano, vamos a orar, tengo una necesidad. Yo orar por ti, sentí orar por ti ahora. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día somos tan... Vemos que nos llaman y no atendemos, y a veces la necesidad de la oración, la necesidad de orar uno por los otros. Hay mucha carga en el pueblo de Dios. Hay mucha carga en la familia. Hay mucha gente sufriendo porque no estamos orando. ¿Estás luchando con una tentación en tu vida?
¿Estás bajo una atadura espiritual? Busca a alguien que te pueda ayudar.